¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues bueno, en una época en la cual millones de estadounidenses ven sus presupuestos ajustados por los altos costos, los cuales se han elevado por la imparable inflación. El dinero extra puede hacer la diferencia. Lo hacen diversos estados desde sus trincheras, pero también lo hacen ciertos gobiernos estatales. Pues así, señores, el día de hoy estaremos hablando de un nuevo alivio económico, uno el cual promete pagarnos hasta $1,200. Estos $1,200 estarán destinados a ayudar a las personas con ingresos bajos y moderados. También estaremos hablando de cómo el IRS estará enviando reembolsos en lo que va de este año 2024 de hasta $12,000. Veremos quiénes son elegibles, cómo podemos solicitar estos créditos y de este modo obtener este beneficio económico. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna les será de mucha utilidad. Pues empezaremos hablando de este estímulo económico de $1,200. Y es que hace unos días se informó que un cheque de estímulo estatal en el estado californiano aún tiene pagos muy pendientes y para muchos. Se trata de un alivio económico que se otorga mediante un crédito fiscal llamado Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California. También es conocido como el KTC. Es un extra al crédito tributario por ingreso del trabajo a nivel federal y va dirigido para las familias trabajadoras y que tienen los ingresos más bajos en el país. En este caso, con este adicional, va dirigido para las personas más pobres en California. Para esto existen límites de ingresos que debes de cumplir y los cuales irán cambiando todos los años. Por ejemplo, para el año 2023, las familias que ganan hasta $30,950 anuales podían calificar para obtener un cheque de estímulo del KTC de hasta $3,529. Para poder obtener este alivio económico, tienes que haber presentado una declaración de impuestos en el año fiscal que corresponde, usar tu número de identificación personal del contribuyente, el ITIN, y ser residente de California. Tu residencia debe de ser al menos la mitad del año en el cual tú estás solicitando este crédito fiscal. Y es que el principal objetivo de este crédito es aliviar la pobreza y promover la estabilidad económica, poniendo más dinero en manos de los californianos que tienen dificultades para ayudar a cubrir con sus gastos esenciales. Para el pago que se está entregando en este año 2024 y cuya media general es de unos $1,200, los residentes deben haber presentado sus impuestos del año fiscal 2020. Deben haber vivido en California durante al menos la mitad de ese mismo año y haber utilizado un ITIN. Según los requisitos, el umbral de ingresos que se establece es de al menos $75,000 por ingreso bruto ajustado anual en California. Las familias que ganen hasta unos $30,950 anuales podrán recibir mucho más. Hablamos de un alivio económico de hasta $3,529. ¿Cuándo llegará este pago? Las fechas de pago van a ser muy variables. Para aquellos que hayan presentado su declaración de impuestos entre el 1 de enero y el 1 de marzo de este año 2024, que estarían respondiendo a sus ingresos obtenidos durante el año 2023, podrán obtener este estímulo en el pasado mes de abril. Prácticamente ya lo habrán recibido, si es que no, aún está pendiente. Luego tenemos a aquellos que lo hayan hecho entre el 2 de marzo y el 23 de abril, los cuales tuvieron que haberlo obtenido en mayo. Y si no lo recibieron, está en pendiente. Y por último, quienes presenten su declaración de impuestos luego del 23 de abril, van a recibir su reembolso en tiempo de procesamiento un poco más largo. Recuerda que si tienes algún problema con este pago, puedes preguntar directamente a la Junta de Impuestos de Franquicias de California.
Pues así es, señores, no es el único alivio que estaremos hablando el día de hoy, pues el IRS estará enviando estos reembolsos de hasta $12,000. Sin duda alguna es una época en la cual cualquier ayuda económica es bienvenida. Y es que el gobierno federal implementa ciertas ayudas mediante el Servicio de Rentas Internas, el IRS. Actualmente hay un jugoso pago directo que puedes recibir si eres un contribuyente ordenado y el cual puede ser de hasta $12,000. Pues en esta ocasión este beneficio económico es posible gracias al crédito tributario federal sobre la renta. Y para las personas es muy viable por diferentes cantidades, todo esto de acuerdo al año fiscal. Para este año 2024, que estaría siendo un reembolso correspondiente al año 2023, los contribuyentes que ganen menos de $63,000 pueden calificar. Además, dependiendo del número de hijos, los beneficiarios elegibles podrían recibir hasta $7,430 por 3 o más hijos, $6,600 por 2 hijos y $3,995 por un hijo o $600 para aquellos contribuyentes que no tengan dependientes. Dejamos en claro que es un crédito, del cual se puede obtener este jugoso reembolso, pero que únicamente es válido para las personas que presentan una declaración de impuestos. La fecha límite para hacerlo ya venció, que fue el pasado 15 de abril del 2024. Así que si no solicitaste una extensión, ya vas atrasado y seguramente tendrás que enfrentar el pago de una multa y otros intereses. A mayor número de dependientes, o sea de hijos, más grande será la cantidad que tú podrás obtener de este reembolso. El crédito tributario por ingreso del trabajo es un programa que ayuda a los trabajadores y a las familias que tienen ingresos muy bajos, al igual que familias con ingresos moderados. Todos ellos pueden recibir este crédito tributario. Si calificas, puedes utilizar este crédito de dos modos. Puedes usarlo para reducir tus impuestos que adeudas, pero también te puede ayudar a tener un reembolso total de hasta el 100%, o sea, dinero a tu bolsillo. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para este crédito? Puedes reclamar este crédito si tu ingreso es bajo o moderado. La cantidad de tu crédito va a poder cambiar si tienes hijos, si tienes dependientes, también si es que estás incapacitado o si reúnes otros tipos de criterios. Los miembros de la milicia, los veteranos o del clero deben revisar las reglas especiales sobre este crédito, ya que al utilizar este crédito te podría afectar en otros beneficios gubernamentales que tal vez tú recibas o puedas recibir. Debes tener en claro que si reclamas este crédito, tu reembolso se podría demorar más. Conforme la ley, tenemos que esperar hasta mediados de este año 2024 a 2025 para poder emitir los reembolsos a contribuyentes que reclaman el crédito tributario por ingreso del trabajo. Y todo esto lo afirma el propio IRS. Así que como puedes ver, si eres residente californiano o si eres un residente federal, no te preocupes, los alivios económicos aún continúan, pero solo que es de otro formato. Nunca está de más realizar nuestro reembolso de impuesto, nuestra declaración. Recordemos que no es necesario que tú estés declarando cantidades exorbitables. Simplemente realiza tu declaración de impuestos con el valor que te corresponde. De este modo podrás aprovechar un sinfín de créditos fiscales que nos ofrecen los Estados Unidos.